desarrollamos entre todos. Nosotras somos todas miembros del equipo de colecciones de la Dirección del Museo de la Memoria de Colombia, del Centro Nacional de Memoria Histórica. Yo me llamo Carla. Mi nombre es María Camila. Natalia. Y pues Ángela, que es nuestra coordinadora, que estará haciendo el ejercicio de observación. Ya habiendo dicho eso y teniendo presente que, pues, como les comentamos, somos profesionales en conservación y restauración, ese va a ser justamente el objetivo de nuestro taller. Y nos gustaría, pues, aprovechando que somos poquitas personas, que nos cuenten cada uno quiénes son, cómo llegaron al taller. Entonces, si quieres, dale, Reina. Muy buenos días para todos, mi nombre es Reina Bejarano, soy la auxiliar administrativa del Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos. Pues estoy acá, pues obviamente colaborando en todo lo que se requiera y pues participando en este taller y conservando pues la memoria de la Universidad Pedagógica Nacional. Y nada, pues aprender un poco de este taller porque pues a esto vengo. Gracias. Excelente. Hola, buenos días a todas y todos. Mi nombre es Camilo Andrés Forero Hernández. Agradecerles por el espacio, agradecer por un día más con vida, salud, libertad. Soy estudiante de licenciatura en biología. Hago una monitoría en estos momentos con bienestar universitario y también trabajamos con unos compañeros de Millos, como se pueden dar cuenta, de un trabajo de memoria y el colectivo se llama Azules Más Allá de la Muerte. Entonces es reivindicar a nuestros hermanos que ya trascendieron, tratando de superar el episodio trágico y recordarlos de la mejor manera, con una memoria viva y unas memorias individuales, volverlas colectivas. Entonces apenas vi que había hoy y gente que sabe el trabajo me dijo, uy, parce, vaya allá que allá le pueden pulir cositas, allá le pueden preguntar mucho, entonces por eso estoy aquí. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Jacqueline Navarro, soy estudiante de lenguas de cuarto semestre. Soy mentora ACE de la dependencia de CEPAS, del Centro de Memoria para la Paz y la Educación. Y creo que llegué al taller por invitación del profe. Listo. Gracias, buenos días. Mi nombre es Gloria Pedraza y soy la mamá de un estudiante que asesinaron. Por eso estoy acá. Buenos días, mi nombre es Crisanto Gómez, trabajo en la Biblioteca Central y pues en la universidad he estado gestionando temas relacionados con la memoria, entonces por eso me estoy acá. Bueno, listo, entonces habiendo ya hecho la rondita de presentación, que sepamos quiénes somos todos nosotros, si quieres, vamos a empezar con una actividad muy chévere, una actividad que nos va a ayudar a reflexionar desde lo individual hacia lo colectivo, que es justamente el objetivo de nuestro taller, ¿cierto? Entonces, para esta actividad, quiero que cada uno de ustedes piensen en un objeto que sea importante para ustedes, ¿cierto? A nivel personal, un objeto que sea muy significativo. Y como van a ver, mis compañeras están pasando entregando unas fichas bibliográficas. Esas fichitas son para que ustedes puedan dibujar ese objeto, escribir respecto a ese objeto, respondiendo como estas preguntas. Estas preguntas son para que ustedes puedan guiar esa conversación interna sobre qué objeto es el que escogieron. Y me gustaría que piensen, bueno, cómo es ese objeto físicamente, cuál es su función, qué historia tiene conmigo, por qué lo conservan y qué sentimientos despierta. ¿Listo? Entonces pueden anotar ahí la ficha bibliográfica, la pueden utilizar como deseen y pues posterior a eso, las personas que quieran compartir su objeto, no tienen que ser todos, solo las que quieran, pues nos cuentan por qué escogieron ese objeto, cómo es ese objeto, qué significa para ustedes. ¿Listo? Entonces vamos a dar aproximadamente unos 3 minuticos para que pensemos en eso. Puede ser un objeto que sea importante para ustedes como familia, en sus hogares, o uno personal, ya depende de cómo ustedes decidan pues seleccionarlo. ¿Listo? Pensemos en eso y luego ya vamos a ver qué construimos colectivamente a partir de la reflexión de ese objeto. Yo voy a compartir mi objeto significativo y lo traje conmigo. Y les cuento
inspiren un poco si de pronto quieren anotar más ideas en sus objetos. Entonces yo traigo un relicario, ¿cierto? No es un metal precioso ni nada, pero para mí lo es. Tiene, este relicario se lo regalé a mi pareja hace 2 años cuando se graduó, y tiene una foto mía de cuando yo era muy bebé y tiene una foto de ella cuando era muy bebé también. Entonces, siempre que tengo días donde estoy nerviosa o días difíciles o días donde tengo que salir y estar con más personas, es la forma de llevarla conmigo a todas partes, ¿cierto? Es, como pueden ver, es un objeto que tiene algunas como tallas incisas en la parte del frente, que son flores, porque a ella le gustan mucho las flores, y ella tiene uno igualito. Entonces ella me tiene con ella siempre que está en cualquier parte y yo la tengo conmigo en cualquier lugar. ¿Y qué sentimientos despierta? Pues compañía, amor, ensoñación, ¿cierto? Porque pues me recuerda a una persona que amo mucho y que está conmigo pues siempre, ¿verdad? Entonces ese es mi objeto significativo, y ahora me gustaría darle paso a ustedes para que pues nos cuenten, no sé quién quiera compartirnos su objeto y contarnos a ver pues qué fue lo que escogieron. ¿Quién se anima? Bueno, yo digo que todo lo que tenga que ver con carros, porque pues es el recordatorio que se da lo segundo, porque es el menor de mis hijos. Ustedes saben que el menor es el amor de la vida. Es lo único que nos dejaron de él, los recuerdos, y de amor, dolor, tristeza y un nuevo familiar. Muchas gracias. Profe, también compártanos. Yo, el objeto que recordé es mi mochila. Es una mochilita que la acabo de dejar en mi puesto de trabajo. Es un bolso guayú tejido en el cargo pues todos mis objetos de uso diario desde hace como 25 o 30 años, aunque pues pienso que es toda la vida. Lo tengo hace unos 25 o 30 años, me lo trajo un hermano de la costa. Me recuerda mucho una anécdota de que cuando estábamos en el movimiento estudiantil en los años 90, estábamos en una fila enorme para entrar a un evento y todos los muchachos íbamos haciendo fila para entrar, y había uno que no tenía mochila y la policía se extrañó mucho y dijo: "Uy, su mochila". Pues es un elemento de mi identidad y me despierta. Por estos días estoy mirando como que me identifiqué a lo largo de mi vida, y es esa mochila. Muchas gracias, chicos, por ser el caso. Bueno, un objeto significativo para mí, que tiene un valor muy importante para mí, es la fotografía de mi abuelo. Él ya falleció hace 2 años. Tiene un aspecto cuadrado, está su aspecto y pues se ve sus mejores momentos de gloria. Y pues lo llevo en mi cuarto y siempre que necesito como motivación miro hacia él y ahí está. Fue un regalo de cumpleaños de mi pareja y bueno, cuando lo recibí yo le di un consejo porque era un regalo muy bonito. Y bueno, me recuerda a mis raíces, yo creo, porque yo soy de La Guajira y pues él murió como en condiciones muy precarias. Entonces es como un recordatorio de por qué estoy acá y por qué me sigo manteniendo aquí. No lo sé, creo que me da sentimientos de nostalgia, también tristeza, pero también de mucha gratitud. Entonces, para mí es como el objeto mayormente valioso para mí. Bueno, yo escogí
el balón. Escogí el balón, si quieres lo puedes cargar. Escogí el balón porque, como físicamente, el balón es redondo, es esférico, conserva energía, es blando pero es duro, es frágil, puede pegar muy duro pero también es muy frágil y se puede quebrar. Su función: divertir, compartir, emocionar, relacionar, permite conflictuar, armonizar. ¿Qué historia tiene conmigo? Desde pequeñito siempre me ha traído atención el balón. Lo vi en muchos programas cuando era niño, supercampeones, como muchas cosas relacionadas con el fútbol siempre en mi vida. Fui arquero, lo jugué, después de un momento a otro, después de verlo en TV me volví muy fanático. Después el balón me llevó a recorrer mi ciudad, mi país, parte de Sudamérica, detrás del balón, viendo el equipo. Por eso tiene historia conmigo, porque lo conservo, lo llevo en la piel, no lo traigo, no lo tengo en la cabeza y lo tengo tatuado en la espalda. Acá tengo un baloncito con la fecha de fundación del equipo que llevo en el corazón. Sentimientos que despierta: pasión, amor, lealtad, perseverancia, compromiso y mucha memoria, porque como lo pueden ver, el balón brilla, no se ha pinchado, pero está remendado, ¿sí? El balón también, a través de la vida y de la historia, ha tenido que pincharse, coserse, llenarse otra vez de aire y seguir adelante. Y es como que algo muy barra o muy de la gente que practica el fútbol, micro lo que sea. La pelota sigue rodando, estamos en la vida mientras haya vida, esperanza. Muchas gracias. ¿No? Súper. Bueno, muchas gracias por haber compartido sus objetos. Sabemos que a veces hay objetos que tienen emociones asociadas y relatos que son difíciles de contar o que despiertan en nosotros emociones fuertes por lo que representan, y es justamente eso a lo que queremos ir. Que así como hay objetos que para nosotros a nivel personal tienen una gran importancia y tienen un gran valor, hay objetos también que tienen un significado colectivo y una importancia para muchas más personas que nosotros, ¿cierto? De pronto en nuestra casa tenemos objetos que son importantes para mí, pero también para mi familia. De pronto hay objetos que son importantes para mí, para mis amigos, pero también hay objetos que salen mucho más allá de nuestras relaciones nucleares y se expanden, ¿no? Y hacen que formemos una comunidad. Y justamente eso es lo que vamos a reflexionar hoy, sobre esos objetos que nos unen como comunidad y que pues definitivamente sin esas cosas no serían solo objetos, ¿cierto? Si no tuvieran esas emociones, esas historias, esos relatos, serían solo y únicamente objetos, ¿cierto? Entonces, bueno, ya para poder continuar, bueno, también es muy importante pensar que, bueno, no solo son importantes los objetos en sí mismos, sino, claro, como tienen emociones, historias, relatos asociados y valores, que más adelante vamos a hablar un poquito de eso, pues cómo vamos a cuidar esos objetos, ¿cierto? Cómo los vamos a conservar por nosotros. De pronto pensar que algún día esos objetos podrían irse, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar activamente para cuidar esos objetos? Ese es el objetivo central de nuestro taller. Para que entendamos muy bien como el núcleo de lo que va a ser como el taller, como esa columna vertebral que nos va a ayudar a guiar el taller, hablamos de un plan de riesgos, ¿cierto? Que un plan de riesgos es básicamente cómo nos preparamos, de qué forma nos organizamos para poder enfrentar los riesgos asociados también al cuidado de esos objetos. En estos tres grandes conceptos: reconocer, reducir y manejar. Durante este primer módulo vamos a dedicarnos a reconocer, ¿cierto? A entender esos objetos. Y ya luego nuestras compañeras Camila y Natalia se van a encargar de enseñarnos cómo reducir y cómo manejar esos riesgos. Entonces, para eso les proponemos como un segundo ejercicio en donde tenemos un mandala. Un mandala es una figura que tiene varias capas. Aquí está céntrica y después, digamos, va expandiéndose. La idea es que en el centro, primero, pensemos sobre qué objetos vamos a reflexionar en este momento en el marco en el que estamos en el Centro Nacional de Memoria Histórica, asociado justamente pues, a la memoria histórica, ¿sí? Entonces, escribamos también en estas tarjetas, bueno, qué objetos se nos ocurren que podrían estar dentro de ese marco, Pensando en la universidad pedagógica, ¿cierto? Como esos objetos que son importantes para la memoria colectiva de la universidad pedagógica,
No les quiero soplar ideas, pero ayer estuvimos recorriendo uno de esos objetos importantes, entonces podemos pensar en ese, pero podemos pensar en otros de esos también objetos que recorrimos, y bueno, que nos cuenten. Luego de que pues, nos escriban o noten el objeto, nos cuentan qué objeto fue y lo vamos a pegar aquí en este pliego, y ahí vamos a ir construyendo nuestro mandala de forma colectiva, ¿listo? Entonces, si quieren 3 minuticos para que... Me perdí un poquito, ¿me puedes volver a explicar? Claro que sí, claro que sí. Entonces, pensando en sobre qué objetos vamos a reflexionar, ¿cierto? Como estamos en el marco de una asistencia técnica en la Universidad Pedagógica Nacional, vamos a pensar en qué objetos dentro de ese contexto son importantes a nivel colectivo, ¿sí? Así como de pronto el balón para ti, bueno, qué objetos de la universidad son importantes. Y pues obviamente lo que les decía, ayer estuvimos recorriendo algunos de esos objetos, algunos de esos lugares de pronto, entonces pensemos que esos van a ser los ejemplos. Sobre qué objeto vamos a reflexionar, en la fichita pueden anotar el nombre, eso es lo que anoten el nombre, que se les ocurra. Uno nomás. Sí, puede ser uno, si quieren Los dos, que lo quieran. que se les quieran. ocurra. ¿Quién más quiere compartirnos qué objetos se les ocurrieron que pueden ser importantes? Pues yo coincidí con la señora los murales de las paredes de la UPN, especialmente el edificio P de Mundial. ¿Alguien más? Sí, también coincido con la señora y Gloria. el profe. Gloria, sí. Con los murales sobre los desaparecidos y los asesinatos. Tranquila, no te preocupes. ¿El profe también ya escogió su objeto? Sí, igual coincido que el nombre de ese lugar es el Memorial a 9 víctimas de la UPN y documentos de la historia de la universidad. Súper. Listo. ¿Algún otro tiene otro objeto? Pues también referente a los murales, el mural del colectivo 82, que está reciente, entonces se debe conservar y seguir preservando así como está ahora. Y también, digamos, el lugar como la Plaza de Darío Betancourt, como ese espacio también es muy importante para la universidad. ¿Listo? Yo hice 2. Súper. Cuéntanos cuáles escogiste. Principalmente la naturaleza que hay dentro de nuestra voz, ¿no? Como preservar los árboles, los jardines, todo lo que genera y que también son el hábitat de otros organismos diferentes a los humanos que habitamos el campus y son muy importantes para nosotros. También que es memoria de nuestro territorio nacional porque muchos de ellos vienen de diferentes partes nacionales, son traídos de diferentes lados, o sea, tienen mucho simbolismo y mucha memoria de los árboles. Y aquí pone uno que es ahorita el lunar en la universidad, que son las chazas. Y las chazas son sí, han tenido muchas cositas y también ponerlo como en el centro para ver qué se puede mejorar, como por mejorar la convivencia. De ahí me parece que como objeto ahorita es un lugar que está siendo muy estigmatizado y que pues también hay muchas cosas buenas que se hacen desde las chazas y hay que ponerlo en discusión, en diálogo. Listo, me encanta. Súper. Listo. Entonces, ahora que ya logramos decir, ¿cierto? Nombrar esos objetos sobre los que vamos a reflexionar, pensemos ahora qué características tiene el objeto y qué representa, ¿cierto? Bueno, entonces les doy un ejemplo. Por ejemplo, aquí escogimos, muchos hablaron de los murales, ¿cierto? Pero los murales no son solo los murales, ¿verdad? Los murales también tienen unos colores, unas técnicas, tienen unas formas, representan una iconografía específica, unos personajes, ¿cierto? Entonces, pensando qué características físicas y qué representan esos objetos, vamos a repartir otra rondita de fichas bibliográficas y ahora vamos a anotar, de acuerdo, si quieren puede ser ese mismo objeto que escogieron. Ahora vamos a pensar específicamente en las características físicas y qué representan, ¿listo? Y ya luego damos un tiempito y nos cuentan qué escogieron. ¿Puedo también hacer la aporte a los murales? Sí. Claro, claro que sí.
compartirnos esas características físicas. Tranquila, con calma y Para mí representa la historia de mi hijo en la universidad. Pues allí hay escritos de él y quedó plasmado el trabajo familiar. súper. Es un mural de 5 metros de alto por 20 metros de largo, en el que se expresa la trayectoria vital de cada una de las víctimas. Es un lugar en el que la UPN honra la memoria de las víctimas de la UPN y contribuye a la reparación simbólica de ellas. Listo, súper. ¿Quién también tiene tus características? Sí. Cuéntanos. Entonces, comparto bastante lo de los murales. Contesto, cuando llegué a la U, cosa que más me encantó fue las enunciaciones críticas y de sentido de pertenencia y de asumir los problemas de nuestro país o plantear posturas críticas frente a monopolios, cosas así. También ese sentido de pertenencia hacia nuestras comunidades marginadas o olvidadas, afrodescendientes, campesinos, indígenas. Se ve también la mezcla de muchos tipos de arte, se ve stencil, se ve mosaico de figuras incrustadas, se ve también varios murales proyectados que han sido proyectados a gran formato, pequeño formato, y también se ven pintas, maneja escala de grises, colores complementarios. Ya en cuanto son los murales a los árboles, la relación ecosistémica, la autodependencia, no podríamos estar sin ellos y sin las algas no podríamos respirar. Es la naturaleza del ser, estar entre la naturaleza, es también un símbolo de carácter nacional. Las chazas, en cuanto a qué representa memoria colectiva, memoria de lucha, de poder trabajar para seguir estudiando, generar ingresos, como se ven como ventas informales. Hay diferentes visiones sobre ellas. Desde lo que yo percibo, siento y hago, hay bastante disciplina, conectividad, empatía hacia los otros y también un lugar de poder ser y estar y seguir estudiando. ¿Alguien más nos quiere compartir esas características? Cuéntanos. También presentar con los demás para que podamos saber Aunque tu nombre. todos nos conocemos, algo con ella. Yo soy el profesor José Manuel González, soy profesor aquí de la UPN y pues trabajo con el CEPAS. Bueno, las características físicas que yo anoté, continuando con lo que había planteado, pues son características físicas pero que están en la forma de las imágenes. Entonces me parece muy importante cómo las imágenes reflejan cuerpos enteros o rostros, y me parece también la característica de los colores, los trazos que hay allí y lo que reflejan, que son las sonrisas, la alegría de las personas y especialmente, como lo mencionaba aquí nuestro joven estudiante, tiene que ver con esa memoria colectiva, porque los murales y las imágenes que están representadas en las paredes de la universidad hacen parte de nuestro pasado, que está presente y que está vivo allí en las imágenes. ¿Alguien más nos quiere compartir las características físicas que sacó? ¿Tú vienes bien? Listo, entonces voy a hacer el cierre de esta preguntita, nos tomamos el tintico y retomamos con el segundo círculo y ya continuamos con el tercero. Entonces, muy importante que cuando conversamos, ¿no?, sobre esas características físicas nos empezamos a dar cuenta que hay cosas que todos tenemos en común, ¿cierto? Entonces muchos mencionaban los colores, la memoria colectiva, las figuras, ¿cierto? Y como eso hace parte pues ya de cómo se configura el espacio de la universidad. Pensemos que también el lograr determinar de forma colectiva y no solo de forma individual esos puntos en donde coincidimos frente a la materialidad van a ser también los puntos más representativos de nuestros objetos y también va a ser lo que más vamos a buscar cuidar a la hora de pensar en la conservación de esos objetos. Entonces ya hacemos la pausita, tómense el cafecito tranquilos y ya retomamos. Entonces,
ya aquí mi compañera María Camila nos va a ayudar a que construyamos ese segundo círculo, ¿cierto?, del mandala. Bueno, entonces vamos viendo que en el centro tenemos como los objetos, sí, ya, que en el centro tenemos como los objetos, alrededor tenemos, pues digamos, esas características físicas, y ya en el último círculo, entonces les pediría que hablemos sobre cómo esos objetos nos conectan como comunidad, porque esta pregunta pues ya algunos ya la resolvimos. Entonces la idea es que pensemos cómo esos objetos nos conectan como comunidad. ¿Listo? Puede ser una palabra clave, una frase, como quieran, un dibujo, un símbolo, como ustedes lo quieran expresar. Por ejemplo, para inspirarlos yo les voy a dar un ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos conectan como comunidad? Pues nos conectan porque conforman los espacios en los que nosotros aprendemos, ¿cierto? Digamos en el caso de la universidad, esa puede ser una idea, ¿cierto? Pero también podemos hablar de memorias, bueno, yo no les quiero soplar, pero ahí como para que vayan pensando en cositas. Y mientras contestan, me gustaría que la compañera Guaira se presentara, que también es una contribución muy importante a este espacio. Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Guaira Guerra, yo hago parte del Centro Nacional de Memoria Histórica de la Dirección de Archivo de Derechos Humanos, y la idea es iniciar nuestro trabajo con CEPAS también en términos de conservación documental, y pues estamos aquí a la orden para lo que necesiten también el colectivo y las familias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, yo expresé que me conectan con sentimientos de alegría, de recuerdo, cómo habitaban la UPN, porque lo que yo he venido ahí relacionando son las imágenes de personas que estaban en la universidad, por ejemplo, nuestros estudiantes, y en ese caso, pues, lo recuerdo, al pasar veo las caras y recuerdo las formas de alegría, de cómo pensaban, de cómo en clase participaban y, digamos, cómo habitaban en la universidad, donde los veía uno allí y demás. Camilo. Dylan, ¿ya tienes el tuyo? Bueno, buenos días para todos, todas y todes. Yo, pues primero, el objeto, para tener contexto, que elegí fue la placa de Miguel Ángel Quiroga Gaona, que está en el edificio A, tercer piso, el salón A301. Y pues pasando de una vez a la última pregunta, como de qué emociones o recuerdos despierta esta placa y cómo nos conecta. Pues a mí me trae un recuerdo muy grato porque fue la persona que yo elegí para realizar su relato de vida, y me genera mucho orgullo porque pues, ya terminé ese relato y ya está aprobado por su familia, entonces me trae como muy bonitos recuerdos, y creo que quizás el vínculo es porque me siento como muy identificado con su proyecto de vida de servicio, y en el cómo nos conecta como comunidad creo que genera una identidad. Aunque ya muchas personas de ciencias sociales no tengan ni idea de quién fue Miguel Ángel, tienen aunque sea idea de que existe esta placa y existe este salón, aún sin saber quién fue Mitchell. Bueno, empecé por lo más importante, que pues para mí es la naturaleza. Somos seres en una condición abierta, mecanismos abiertos, tomamos nutrientes de afuera, también somos influenciados culturalmente, nadie se forma solo, siempre estamos culturalmente influenciados desde casa, los profes, los amigos, la TV, todo está mandándonos mensajes de cómo ser, cómo habitar, cómo vestirnos, cómo decir, cómo expresarnos. Somos interdependientes con la naturaleza, lo repito, lo reitero, sin agua y sin oxígeno no somos nada, no podríamos estar acá, lo mismo sin dormir, sin descansar, constante interacción con todo, entre nosotros, seres, existencias, vida, recuerdos, memoria, anhelos. Los murales, siempre una intención de decir, de decidir, de proyectar, de recordar, de que, bueno, usted aquí viene a la UPN, recuerdo mucho primer semestre los murales, uno pasaba encantado porque se ve un compromiso que se mantiene
con ese ejercicio de para qué nos estamos formando, si realmente queremos cambiar realidades o si estamos metidos en la misma y si así estamos contentos, asumir un compromiso de país y reconocer un legado de las luchas, que muchos de los que han planteado cositas como estos se los llevaron por delante, nos los desaparecieron, pero no han podido pararnos. Desde diferentes maneras se siguen dando muchas luchas. Las chazas, igual, una lucha colectiva, viene de muchos años atrás, es un fiel reflejo de la sociedad, del país en el que vivimos, de nuestra ciudad. Mucha gente vivimos de las ventas informales, creo que más del 70% de la gente a nivel mundial, nacional, se es guerrera y se la rebusca, y eso no está mal. También es un puente de diálogo, las chazas conectan a la comunidad, ahí les hacemos cambio en X, servimos como banco, como un escucha, dejamos casillero, lo que usted quiera en la chaza encuentra, una sonrisa, una voz de aliento, nos conecta como la mayor, como lo puedo resumir mejor, es un fiel reflejo de nuestro país, que no la idealizo, no somos perfectos, hay cositas que se pueden mejorar, pero tampoco somos ese monstruo que le quieren hacer creer a todo el mundo, a los chicos nuevos, chicas nuevas, a otros profes que ni siquiera se atreven a decirle, venga, ¿usted por qué está ahí? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué no se va y trabaja en otro lado? No son capaces, y sí hablan por debajo de la cuerda un montón de cosas, pero no dan el debate. Bueno, pues referente a eso, pues yo como unas frasecitas, que la memoria pues es el recuerdo vivo del que ya no está, y los lugares de la memoria en la UPN son espacios de memoria, de sentimientos, de nostalgia, de encontrarnos con recuerdos y recordar a aquellas personas que pues que ya no están en este mundo, en este plano terrenal, pues. Bueno, yo elegí el Jardín de la Memoria, si bien no hago parte de la Universidad Pedagógica, hace ya como 9 años, pues con compas de comunitaria desde entonces nos encontramos y teníamos un proceso de memoria colectiva que se llamaba Puertos Gramaticales, de pronto doña Gloria sí nos conoció. Entonces, como en ese ejercicio de memoria, pues nosotros nos sembrábamos como plantas que nacen del cemento para hacer memoria sobre las personas que han sido desaparecidas, inicialmente en la Comuna 13, luego en todo el país. Entonces puse como algo que me ha dejado siempre, que se convirtió como en mi camino, pues como ético, político, en los espacios que habite. Pues es la responsabilidad con la memoria del país, el compromiso de cuidado y la acción colectiva de ese hacer memoria. Este ejercicio pues es muy importante porque justamente hablábamos de empezar a reconocer esos objetos que son importantes justamente para la memoria de la pedagógica, ¿sí? Y en ese sentido, aquí tenemos entonces nuestro mandala. Y en nuestro mandala, como les venía diciendo, como hemos venido construyendo, en toda la mitad están esos objetos que son relevantes para nosotros como comunidad, ¿no? Objetos como los murales, como lo decía el profe Crisanto, algunos documentos, las chazas, este tipo de elementos. Pero además, alrededor pues tenemos todos esos significados que hacen que se cohesione. Entonces, algo bien chévere que a mí me gusta pues reflexionar es que estos elementos son unos testigos materiales que nosotros podemos ver de todas estas, digamos, este universo que está sucediendo alrededor de los objetos y que son, pues digamos, sumamente importantes. En ese sentido, entonces, justamente es todo alrededor lo que le da sentido a esos objetos y por eso justamente es que pues esos elementos cobran tanto valor y son tan significativos. Pensemos que en muchas ocasiones cuando vemos elementos que han sido olvidados, pues simplemente es porque las personas no pueden recordarlos, porque no pueden identificar su materialidad, quién los hizo, por qué llegaron allí y digamos que de alguna manera es un objeto muerto, pero entre nosotros como comunidad más entendamos todos estos sentidos alrededor, que es lo que le damos como
pues como comunidad, es que podemos seguir conservando esos objetos. Entonces entendamos un poco como esa idea de que los objetos son los testigos materiales de todo lo que está pasando alrededor de ellos, y eso al final es una de las, digamos, de los elementos más importantes y más relevantes a la hora de conservar un objeto. Toda la cohesión social, toda la valoración, todos los significados que nosotros como comunidad les otorgamos. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí está nuestro mandala. Y entonces aquí empezamos a hablar un poco de esos valores que tienen esos objetos y que nosotros les otorgamos. Es importante entender que en muchas ocasiones consideramos que un objeto tiene un valor por sí mismo, y no es así, sino somos las personas quienes activamos esos valores. Entonces, desde el Centro Nacional de Memoria Histórica hemos construido una definición de cómo se llaman estos objetos. Estos objetos, desde el Centro de Memoria, los entendemos como acervos de memoria. ¿Y qué son esos acervos de memoria? Bueno, primero son objetos de diferente naturaleza, es decir, puede ser un mural, puede ser una bota, puede ser un documento, puede ser cualquier objeto que esté relacionado con la memoria histórica. Suelen surgir de iniciativas de memoria y provenientes sobre todo de organizaciones de víctimas del conflicto armado interno o de diversos grupos sociales. Hay algunos objetos que el mismo Estado pues ha hecho, digamos, en reparación, pero también hay colectivos que de pronto no han sufrido el conflicto armado y de todos modos activan estos elementos, o bueno, principalmente pues las víctimas del conflicto armado. También estos suman el objetivo de construir una memoria. Como les comento, este es un testigo material de esa memoria, y lo que buscan en muchas ocasiones es construir. Y acompañan o son en sí mismos narrativas de memoria, testigos de la memoria material, ¿sí? Por ejemplo, en el mural, como lo hemos visto, pues la cantidad de documentos habla justamente de todos los procesos de las víctimas, habla justamente no solamente desde de la víctima, sino desde la persona que era, y eso, digamos, que tiene toda una narrativa de memoria que se reconstruye ahí. Siguiente. Y además, digamos, estos son algunos de los fines o de los roles que hemos identificado desde el Centro Nacional que tienen estos objetos. No solamente cumplen un rol, sino varios roles. En ese sentido, pueden tener un fin dignificante, reparador, de interpretación, orientador, ilustrador, de comprensión, de comprender el conflicto armado, de acompañamiento, de rememorar y conmemorar a las personas que ya no están, para la tramitación del dolor, sanar, visibilizar, esclarecer, de pedagógico y de denuncia, ¿sí? Evidentemente, estos objetos pueden tener un rol o más de un rol. Normalmente tienen más de un rol porque surgen de procesos de memoria que después se convierten en testigos materiales. Estos, como les comentaba, son el testimonio, ¿sí? Los objetos en sí mismos son como un documento, un testimonio que nos dice justamente esas consecuencias del conflicto armado y justamente esa violencia sociopolítica que ha vivido el país, y por sí mismos tienen un valor de memoria, ¿no? Buscan recordar en muchas ocasiones y se consideran por ese valor de memoria tan importante y tan específico, es que estos objetos pues consideramos que son importantes de conservar. Entonces ahora vamos a pasar más fichas para seguir hablando y respondiendo algunas de las preguntas, ¿sí? Y es, ¿qué objetos conocen que funcionen como acervos de memoria, por ejemplo, además del mural? Porque hemos hablado un montón del mural, pero que personalmente ustedes entiendan qué son acervos de memoria y que puedan aportar a eso. ¿Sí? Ah, listo. Bueno, también qué valores ven en ellos, si históricos, si reconocen también un valor de memoria, si tienen valores sociales, valores técnicos, culturales, y por qué considerarían ustedes que es importante cuidar esos acervos. Si de pronto hay alguien en el espacio que le cuesta un poco entender qué es un valor histórico, social, técnico, cultural, pues muchas veces eso está entre líneas, ¿no? Entonces también con lo que saquen pues de su consideración de la pregunta podemos ir construyendo también esos valores, ¿listo?
también en el sentido formal de qué es un valor y de cómo nosotros también desde la disciplina de la conservación y desde el centro entendemos la valoración de un objeto, o en este caso pues de los acervos de memoria. Entonces vamos a dar 3 minuticos para que piensen en estas preguntitas, las respondan en la fichita y nos cuenten qué salió de ahí, de ese diálogo interno. Conjunto como tal. Sí, es un conjunto de objetos que tienen primordialmente un valor de memoria. Yo creo que allí en el concepto de objeto debe ampliarse que no es un objeto físico. Sí, exactamente. Pueden ser objetos tangibles o no tangibles, pueden ser también objetos que, cuando hablamos de lugares de la memoria, no nos estamos refiriendo solamente al lugar, sino al tiempo. Y entonces también tiene que ver con el proceso de lo que pudo haber ocurrido allí, las personas, etcétera. Entonces es el recuerdo también, que puede estar en el acervo como un objeto de memoria. Digamos bueno, dale. Hay algo que me gustó mucho de lo que mencionas, es que cuando pensamos ya en qué significa, ya pensamos en abstracto, ¿cierto? Eso ya es valor asociado a los objetos. Y cuando pensamos en el objeto, pensamos en la materialidad. Y cuando hablamos de acervos de memoria, estamos hablando de las dos cosas que coexisten en el mismo espacio, porque no podemos arrebatarle a los objetos lo que significan, ni a los significados sus objetos, ¿cierto? Sí, no, y digamos, para hacer una precisión, digamos que el acervo también lo entendemos, o sea, evidentemente está asociado a una cantidad de valores y significados que nosotros mismos les damos, pero también pues hablamos un poco en clave de los testigos materiales de esos acontecimientos. ¿Sí? Yo entiendo lo del lugar de memoria, esto es una discusión incluso abierta dentro del Centro Nacional de Memoria Histórica, en donde hablábamos, bueno, pero puede ser un espacio, puede ser un objeto, ¿qué es un lugar de memoria? Y bueno, es una discusión que todavía sigue allá al interior, pero digamos que en términos de los acervos, al uno ver, digamos, esa muestra material, digamos que es un testigo y a uno también le ayuda como a hacerse la idea de qué es lo que ha sucedido en torno al conflicto armado. Un documento, por eso decimos, pueden ser muchas cosas, puede ser una semilla, ¿sí? Puede ser agua de un río, puede ser múltiples elementos. Hola. Entonces, en ese sentido, y uniéndome a lo que decía mi colega, es cómo también coexiste esa materialidad con los significados. A ver, es que Carlos era un personaje muy raro. Él era muy callado. Él estaba haciendo algo en el computador y iba a mirar y me decía, ¿qué quiere? Y ¡pum!, lo tapaba. Sí, él era así. Entonces, a mí a veces hablar de él me cuesta, porque yo solo de decir que era muy callado, era muy, ¿qué le digo yo? Conmigo me consentía mucho, no puedo decir cómo, pero el día ahí no pasaba. Es muy importante porque hablar de valores no significa que homogeneizamos de ninguna forma esos significados, sino que al contrario tejemos de forma colectiva esos significados. Hay muchos tipos de valores, hay unos valores que pueden ser evidentes, como por ejemplo, claro, ustedes mencionaban los colores, les voy a sapear un valor si lo quieren incluir, el valor estético, ¿cierto?, que tienen esos murales por los colores, por las figuras, pero hay otros valores, por ejemplo, como el valor emocional que puede tener un objeto, que habla de todas esas cosas que representaba compartir con esa persona, de esos relatos asociados a cómo convivíamos con ellos, ¿cierto? Claro, hay otros valores también, como el valor científico, ¿no?, que es la capacidad de poder investigar esos objetos. Lo chévere de la valoración es que no es estricta ni es estándar, y por eso se construye a nivel comunitario, hablando y escuchando esas diferentes perspectivas que alguien tiene sobre un objeto, y ahí pues nos adelantamos un poquito como a lo que íbamos a decir adelante, pero me gustó mucho lo que dice doña Gloria, porque justamente remarca el carácter social
tan importante que tiene la construcción de los valores asociados a los objetos, o en este caso, pues a los acervos de memoria. Digamos que desde archivos nosotros también hablamos un poco de acervo documental o del fondo documental, y precisamente es algo que trabajamos mucho con madres, ¿no? Y es una metáfora, pero también es algo que hacemos en la práctica, ¿no? Y en el ejercicio de ser mamá, casi siempre hay un baúl de los recuerdos, ¿no? Siempre se guarda o se documenta el ejercicio de crecimiento un poco de sus hijos. Entonces están los dientes, está la primera moda de ropa, el carnet del jardín, del colegio, de la universidad. Entonces, frente a lo que decían las compañeras, como ese valor emocional, como de la memoria, viene de muchos lados también, ¿no? No únicamente del ejercicio político, porque no solamente hablamos de memoria en torno al hecho victimizante, un poco de lo que le sucedió a nuestro ser querido, sino también de quién ha sido esa persona, pues desde que inició su vida. Entonces, un poco el acervo de memoria para nosotros también desde archivo es documentar la existencia de esa persona. Muchas gracias, Guayna. Muy amable. Listo, ¿alguien nos quiere compartir sus...? Listo, Dylan, nos va a inspirar a todos. Bueno, pues yo elegí como qué objetos conocen que funcionen como acervos de memoria para una comunidad. Yo elegí el Cristo mutilado de Bojayá, que es este Cristo que queda en la iglesia de donde ocurre la masacre. ¿Qué valores ven en ellos? Pues yo reconozco como en estas categorías como el valor histórico y social que tiene, pero también los valores de la comunidad que ellos mismos ven reflejados en el Cristo, y es esa resistencia, el valor, la importancia de la comunidad, de estar juntos. Y porque considero que es importante cuidarlos, porque para la comunidad es un signo de un nunca más, de un no volver a permitir. El Cristo es esa constante razón de no volver a permitir los hechos, pero también porque la misma comunidad se ve reconocida en el Cristo mutilado de Bojayá, como aquellos que perdieron a sus hijos, a sus hermanos, a sus familias, o aquellas familias que en general fueron eliminadas por completo y que quizás sus vecinos les recuerdan. Ese fue el objeto. Listo, ¿quién más nos quiere contar? Que ya tenga sus... Objetos que funcionen como acervos de memoria para una comunidad, pues les sigo como compartiendo un poco del contexto futbolero. Desde nosotros como hinchas tenemos un bosque de la memoria, donde la parte de sus seres más allegados, mamita, pareja, compañeros del parche, parches como las organizaciones como se juntan en diferentes barrios o localidades, logramos sembrar casi 500 árboles de la mano del Jardín Botánico de especies nativas, y se sembraban en homenaje a cada uno de nuestros hermanos, con los familiares. Fue una actividad muy bonita. También hemos hecho actividad de tendederos, como poniendo los símbolos. Digamos que cada persona, la gran mayoría, tiene una canción, tiene un trapo emblemático de los que ya trascendieron, como entendiendo esa singularidad que cada uno tenemos, ¿no? Por más de que seamos seres humanos, todos tengamos como unas cosas en específico, cada uno tiene algo que lo hace singular, único, irrepetible y irreemplazable. Entonces, de eso hablamos como siempre, como no quedarnos en el episodio trágico de la muerte, cómo fue, si se cayó, si lo cogieron, sino qué era lo bonito de esa persona, porque nos hacía reír, que recordábamos que le gustaba, y tratar de dar un espacio como para recordar eso bonito. También por medio de un libro que permita como recopilar una base de datos con datos cuantificables y cualificables. También el cuerpo territorio, ¿no? El cuerpo está atravesado por muchas cosas, cicatrices, tatuajes, formas de ser y relacionarse. También desde el barra siempre está como ese acervo de las boletas, desde la primera vez que fuiste al estadio hasta la última, como esos papelitos. También mostrar como un vocabulario y una jerga propia que se usa, como unas terminologías que podría uno hablar en un lenguaje y dejar loco al que está al lado, que no va a entender qué es lo que se está refiriendo. También una frase que siempre se repite bastante es que no se muere quien se va, sino solo quien se olvida,
tratando de recordar la fecha de su nacimiento más que la fecha de su muerte. Entonces el día que nació, tratar de estar con la familia, hacer algo significativo. Y también nos ha permitido ya esas memorias individuales, al volverlas colectivas, aclarar muchos aspectos técnicos, sociales e históricos que nos han mostrado que en lo que hemos podido recopilar no todo ha sido por muerte violenta de nuestros hermanos que se han ido, han sido bastantes por accidentes de tránsito y otros también, un alto porcentaje por suicidio. Entonces eso permite como aclarar cosas y mostrar otro panorama, porque les pongo un ejemplo, supongo que cada vez que ven una carroza fúnebre y con barritas detrás de cualquier equipo que sea, lo primero que se le viene a la mente es, uy, mataron a otro muchacho hincha. Nunca, no sé, de una enfermedad, no sé, sí, cualquier otra cosa, de una se añade a un episodio violento. Entonces al hacer memoria hemos podido desmentir eso. Yo también coincido con Guaira que eran los archivos, ya en mi caso como acervo, ¿no? Porque hemos hablado pues de lugares de la memoria y la construcción de la memoria digamos, de la representación, las imágenes, pero en este caso como acervo son los archivos que tiene la UPN que hemos estado construyendo, por ejemplo en el caso de Crisanto y bueno, y otras personas aquí dentro de la universidad. Y eso tiene un valor efectivamente en que hay un conocimiento colectivo construido. Son objetos históricos, pero no es historia, a menos que nosotros no la elaboremos. ¿Y por qué es importante mantenerlos? Pues porque de esta manera, Camila, habías hecho una imagen allá de un arbolito con una raíz. Entonces, cuando llegan los jóvenes a la universidad cada semestre, hay que volver a enraizar la universidad, cada vez se va enraizando más. Y estos archivos pues, nos permiten a nosotros hacer esto, no solamente con la universidad, ¿no? Al interior, sino hacia afuera también. Pues, hacia afuera nos ha permitido ir también construyendo una imagen de la pedagógica, que también la han subvalorado y la han estigmatizado mucho, ¿no? Y especialmente pues, sectores muy violentos. Aquí nomás, por ejemplo, aquí al lado tenemos una universidad muy agresiva con la pedagógica, que es la CEP Arboleda. Entonces ha generado una estigmatización muy fuerte, y lo que hemos ido nosotros construyendo es una forma de ver la universidad desde otra perspectiva, especialmente para nuestros estudiantes y la comunidad. Bueno, yo considero que algo que funciona como un acervo de memoria, pues es el memorial que tenemos ahí, por excelencia, recoge pues una cantidad de documentos, de sentires expresados ahí, y pues tiene pues un enorme valor histórico, cultural, y fundamentalmente hay que preservarlo porque preserva la memoria individual de cada uno de los chicos, y también la memoria colectiva de la universidad. Entonces, bueno, ya que tenemos este primer momento que Carla les había comentado que era de un plan de riesgos, es el reconocer, ya reconocimos nuestros objetos, nuestros acervos de memoria, todos los significados y todas las redes que hay alrededor de ellos. Y ahora pues me gustaría brevemente hablar sobre el cuidado como filosofía, ¿sí? Y es que es importante, ya hemos dicho que es importante cuidarlos porque tienen unos valores específicos, porque perpetúan procesos de memoria, porque hay muchas personas asociadas a él, porque en sí mismo, me gustó mucho lo que dijo el profe Crisanto, y es, en sí mismo representa un acervo de memoria. Entonces, es importante que entendamos que el objeto por sí solo nuevamente no es lo importante, sino todas las redes, y eso también constituye un proceso de cuidado y de filosofía de cuidado. Entender que el objeto sí es importante, pero alrededor, todas las dinámicas sociales que hay alrededor del objeto hay que cuidarlas. Por otro lado, cuidar los acervos no es una acción estrictamente técnica, sino que somos muchos los que estamos alrededor haciendo nuevos lazos y nuevos procesos para que esto pueda, pueda perpetuarse hasta 100, 200 años, 300 años, con el compromiso incluso de que esto
y los hechos que sucedieron alrededor de este mural no se vuelvan a repetir. Creo que ese es uno de los puntos importantes de esto. Y por último, entender que el cuidado es un gesto sumamente político, ¿no? Cuido porque me importa, porque el acervo es importante para evitar la repetición de los hechos, para evitar justamente que sucedan este tipo de cosas, y como también un proceso político de recordar a las personas no desde el hecho victimizante, sino desde toda su historia de vida. Entonces, bueno, aquí ya para dar paso a nuestras compañeras que van a abordar el módulo más pesado de este taller, quiero que pensemos qué es lo primero que se pierde cuando un objeto significativo se daña o desaparece. Y no me lo van a contestar en este momento porque está ya contestado allá, ¿cierto? Si un objeto significativo se daña o desaparece, se pierden todas esas cosas, ¿cierto? Y es por eso que es importante cuidarlos. Muchas veces cuando hablamos de acervos de memoria, podemos quedarnos en el valor y en la parte abstracta del objeto, pero muchas veces identificar también eso que nos preguntamos cuando hablábamos de cuáles son esas características físicas, cuáles son esos objetos, es importante porque nos ayuda a pensar en la forma concreta en que podemos atenderlos y cuidarlos, ¿cierto? Claro, y al cuidar los objetos también cuidamos todas esas memorias y esos significados y valores colectivos asociados, pero también los individuales, porque los individuales también tienen un lugar ahí. Entonces, ya habiendo dicho eso, bueno, la pausa para café ya la hicimos, pero ya tomaron café ya. Pero ya, ahora sí le damos la palabra a Camila y a Natalia. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Como dijo Carla, ya llegamos al grueso del tema, donde vamos a sacar las acciones específicas que vamos a hacer para cuidar nuestros acervos de memoria. Entonces, vamos a manejar la dinámica por grupos, vamos a hacer 2 grupos porque esto va a ser muy conversado para que ustedes puedan hacerlo ustedes. Les pido el favor que se organicen en 2 grupos y pero acomódense porque van a tener que charlar. Levántense, tírense las piernitas. Vamos a somos 9, entonces 1 de 4. Entonces, lo que tenemos ahorita en las manos va a ser el esbozo del plan de riesgo que vamos a generar para los acervos de memoria de la universidad. ¿Listo? Entonces, un plan de riesgo, ¿en qué consiste? Como ya dijeron las compañeras, consiste en reconocer, reducir y manejar el riesgo. Reconocer se trata de reconocer las colecciones, como ya lo hicimos, y también de reconocer los riesgos que hay alrededor de ellas. Entonces, ahorita vamos a empezar a reducir. Se trata de reducir estos riesgos alrededor, y manejar se trata de manejar cuando sucede ya algo. En un caso de desastre o cuando sucede un accidente, vamos a tener acciones puntuales para poder hacer algo al respecto. Y tener como un paso a seguir, un paso a paso que podamos tener ya en un documento y que le podamos enseñar pues a todos los relacionados con el acervo de memoria. ¿Listo? Entonces empezamos así. Bueno, continuando con el ejercicio que ustedes ya hicieron con nuestras compañeras, es importante reconocer que todos tenemos una temporalidad, tanto nosotros como los acervos de memoria. Pero entonces, ¿qué acciones nos van a llevar al futuro? Es decir, ninguno somos eternos. Como lo decía aquí el profesor, los estudiantes cada 5 años, bueno, supongamos que les va a enseñar solo 5 años en la universidad, pero ¿qué va a pasar cuando ellos se vayan, cuando ellos se gradúen? Entonces aquí vamos a empezar a hablar de la importancia del legado y de tomar acciones específicas que hoy en día nos permitan que ese acervo de memoria llegue a un mañana. Entonces, ¿qué podemos hacer para protegerlos? Vamos a tener unos procesos establecidos y unas acciones preventivas, en este caso ya de conservación. Como lo decía nuestra compañera, este segundo módulo, digamos, es un poco más técnico porque ya vamos a, como era las acciones, ya hicimos la valoración, ya reconocimos nuestros objetos, todas las dinámicas que hay en torno a él. Pero entonces yo les hago, digamos, como la misma pregunta o les cuestiono lo mismo que les decía Carla. O sea, el objeto en sí mismo no es nada porque necesita de todas las dinámicas. Pero ¿qué pasa si tenemos todas las dinámicas y no tenemos el objeto? En torno a qué vamos a reflexionar. Bueno, siguiendo con esto, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son esos primeros pasos que podemos contribuir a la protección de acervo? Va a ir un poquito rápido porque pues como estamos ajustados de tiempo,
Entonces, ¿cuáles son esas acciones? Básicamente, bueno, o a grosso modo, para que lo hagan, digamos, de forma más general, estas acciones pueden ser una, el registro, y segundo paso, acciones de conservación preventiva. Entrando, digamos, en esta primera parte, ¿qué entendemos por registro? No sé si alguno me quiera contestar qué entiende por un registro. Conocer los lugares, conocer los lugares, verlos cómo están. ¿Alguien más? Sí, también, por ejemplo, conocer cuáles son las medidas del memorial, lo de la foto... Las fotos del memorial, tener el archivo, por ejemplo, de todo lo que está alrededor, tenerlo en una unidad digital, también quizás tener como una breve descripción de lo que hay por persona, de la obra, del proceso, o por ejemplo que no tenemos claro cuál es el proceso de la elaboración del memorial, si fue el ácido que dijeron ayer, o si fue aceite, o si, sí, como todo esto, tenerlo escrito. El autor, la técnica, el día que se inauguró, el día que se comenzó, muy importante, la fecha de que se comenzó y el día que se inauguró, el tiempo que distribuye, todo es muy importante, porque da cuenta de lo que nos demoramos, que fueron como 9 o 10 meses. Entonces, todo eso forma parte del registro. Pues básicamente el registro es registrar, ¿no? Es organizarlo de tal manera que quede para la posteridad. Entonces puede ser escrito, registrado de manera escrita, como decía Dylan, también visual, con imágenes, pero que quede en un archivo, ¿no? Que quede registrado de tal manera que se pueda volver a él y esto realizado. Como principal supongo el por qué hizo eso que se quiere registrar, cuál fue su motivación de hacerse, si se mantiene esa motivación o cambió en el tiempo, que pudiera como observarse si cumplió el objetivo, si quedó a medias, cómo poder analizar ese tipo de cosas. Bueno, como ustedes pueden ver ahí teníamos como unas pistas de qué comprende el registro. Un análisis visual, organoléptico, algunos con herramientas y otros con investigación. Pero este registro en realidad se divide en 3 categorías: un inventario, un registro y una catalogación. Entonces, como lo decía el profesor, ¿qué es un registro? Es básicamente un sistema para organizar información. Y digamos, esa forma de organizar información se puede dar en 3 niveles. El primero, que es el inventario, para eso solamente vamos a utilizar, digamos, herramientas organolépticas, ¿sí? Lo que vemos, lo que sentimos, el peso si lo podemos llegar a tantear. Para el registro, que vamos a ir un pasito más allá, vamos a utilizar herramientas como una cámara fotográfica, un metro, pues ya se pueden utilizar cosas más sofisticadas, digamos, para hacer fotogrametría o así. Y para la catalogación, ya vamos a llegar, digamos, a un paso muy profundo en el que vamos a tener que investigar. Entonces, vamos a hacer como un pequeño ejercicio con el mural de ustedes. Bueno, primero, todos tienen su material. Entonces, primero van a poner en la parte de arriba que dice plan de riesgo para qué objeto, para qué acervo, para qué van a poner, para quién estamos inventando. Para el memorial. Para el mural, para el acervo de memoria en general, para el mural de las 9 víctimas. Sí, para el memoria. Entonces ponemos ahí si quieres. Tengan en cuenta que esta guía les va a ayudar a ustedes para que después puedan construir su plan de riesgo. O sea, esta si no la tienen que regresar. Eso les va a quedar a ustedes como insumo para que puedan construir sus recursos. Listas, entonces van a empezar como ese primer campo, que es inventario. Entonces, ¿cuántas cosas son y de qué tipo?
de lo que ustedes sepan que tienen en la universidad y bueno, en memoria. Hay unas preguntas pista. ¿Cuántas cosas son? ¿De qué tipo? Digamos, ¿qué cosas hay? ustedes casi todos están pensando en el mural que es un objeto, ¿sí? Pero digamos, yo tengo entendido que ustedes tienen un colectivo que es la ruta de la memoria, ¿sí? Supongo que esa ruta incluye más objetos. Entonces, para eso, el inventario no es un mural, sino cuántos. Entonces, para que vayan diligenciando, digamos, si tienen conocimiento, puede ser una aproximada. Solo cuántos son, de qué tipo son, no tiene que ser muy específico, solamente un inventario. ¿Cuántas cosas tenemos? ¿De qué? No creo. O digamos ustedes que conviven con esto todo el tiempo, uno ya la tienen clarísima de cuántas cosas tienen. Y realmente, por lo menos en este grupo, nos dimos cuenta que hasta ahora están empezando a reconocer cuántas cosas tienen. Entonces, ¿cómo vamos a cuidar si no sabemos qué tenemos y cuánto tenemos? Entonces, este es el primer ejercicio. En el grupo, ¿cómo les fue? Muy bien. Nosotros aquí escogimos no solamente... Pues no hablar del memorial porque sabemos que ustedes ya estaban mirando lo de la ruta de la memoria, sino que pensamos fue en el archivo, como en esos documentos. Y la verdad es que entre todos llegamos a la conclusión de que no se sabe, o sea, no sabemos cuánto, ¿cierto? Pero sí podemos hablar del qué. Entonces hay archivos documentales, fotografías de historia oral, audiovisuales, análogos y digitales, que nos explicaba Guaira que los análogos son aquellos que tenemos en físico y los digitales que son esos que ya están digitalizados o que ya están en la web o en algún repositorio digital. Trabajos de grados, también hablamos sobre que, bueno, podemos saber que existen los murales, pero también hay diferentes tipos de murales, ¿cierto? Entonces el compañero aquí nos contaba que puede que hayan personajes diferentes o temáticas diferentes en cada mural y que esa también puede ser una forma, pues, de organizar esos qué y cuántos. Listo. Lo que decía también nuestra compañera es muy importante. No basta con saber cuántos son, sino que son más o menos como, es difícil decirlo, pero cómo los podemos encasillar, porque eso también nos va a permitir organizar la información, organizar las acciones, digamos, de conservación preventiva, de inventario y demás. Entonces, por ejemplo, aquí un inventario. Un ejercicio básico, un mural con 9 personas dibujadas. Digamos que hasta ese nivel podríamos haber llegado. Listo, entonces pasemos a la siguiente capa, el registro. La siguiente, la siguiente. ¿De qué materiales? Entonces vamos, ahí también hay unas pistas, claro. Digamos, un registro, como lo mencionamos al principio, va un pasito más allá. Entonces, bueno, como ustedes tienen muchos objetos, si quieren escojan uno solo para hacer el ejercicio, digamos, para que ustedes completen las 3 fases. Sí. Y pues puedan ir desarrollando y pues ustedes después van a saber, digamos, de ese objeto, si eso compone 3 niveles, con los otros objetos pueden también llegar a hacer lo mismo. Entonces ahí las preguntas que aparecen son: ¿de qué material es? ¿Quién lo hizo? ¿Cuánto mide? Si lo saben, si no pueden poner un aproximado. ¿De qué material es? ¿Es de ladrillo? ¿Cuál es? No, pues respondiendo como a las 3 preguntas pues principales que aparecen en el registro, pues escogimos uno de los objetos, pues fue el memorial del P. ¿De qué material es? Pues es una pared estucada, normalita, sencillita. La técnica es grafito sobre pared. Estamos acá preguntándole al artista si fue aceite de resina o qué fue lo que utilizó para la obra, qué fue lo que le echaron. Entonces eso estamos esperando a que conteste. El artista es Daniel Esquivia Zapata, egresado de licenciatura en Artes Visuales, y pues como parte de la obra también estuvieron pues los familiares, amigos, conocidos, víctimas y colectividades, y no tenemos tan clara la medida exacta, pero creemos que tiene 6 metros de alto por 12 de ancho. Ay, la institución, sí. ¿Dónde? Los 6 metros los cuentan hasta ¿dónde? La pared completa están contando. O sea, están delimitando
el mural a toda la pared, aunque la parte de arriba no tenga... Es que el diseño original del memorial tenía unos árboles. Ah, ok. Pero no sé por qué nunca se hicieron, profe. Porque lo que estamos moviendo es como lo dejamos, como podemos poderlo este año. Sí, es que el boceto tiene unos árboles así súper bonitos. Muy importante. Era como un bosque de la memoria, pero dibujado. Nosotros lo hicimos sobre el mural colectivo 82. Lo que sabemos es que se hizo entre profesores de la universidad, estudiantes y externos también, porque este caso fue como con otras universidades públicas en Bogotá. Se hizo en... No. Esto no es cuando se hizo, ¿no? ¿Cuándo se hizo? Este es más... Este es otro. Ese es el contexto. Sí. Este sería todo esto. Bueno, más o menos. Bueno, identificamos que tiene dos componentes, o sea, es un solo mural con dos componentes, como dos paredes. Entonces, una tiene más o menos 15 metros de largo por 5 metros de ancho y la otra... Ay, no sé, creo que esa no le sacamos a ojo, no pero es grandísimo. Dos y de largo como igual. Sí, yo creo que sería como la misma medida, pero en horizontal. Identificamos que el soporte en el que está hecho pues es pared normal, como con estuco. Que lo fondearon, no sé si se dice así, pero se fondeó como antes de pintar. Pero no sabemos con qué tipo de pintura específicamente, si de aceite, si de agua. Sabemos que se utilizaron aerosoles, plantillas, proyección y brocha. Y también digamos el mural que está horizontal, el soporte es en vidrio. Entonces eso creo que también da otros elementos para la conservación. Bueno, muy bien. Como se dieron cuenta, en este segundo ejercicio ya nos pusimos a pensar más. Digamos, en el caso de ustedes, que es un objeto, digamos, contemporáneo, un mural, que tienen la oportunidad de preguntarle por celular al artista. Eso es muy importante, porque, digamos, ¿qué tal tuvieran un objeto que ya no hay forma de buscar más información? Por eso es importante tomar acciones hoy en día, cuando todavía se puede hacer algo, cuando todavía podemos preguntar qué fue lo que usaron, qué tipo de material implementó el artista. Eso a nosotros nos va a dar muchas luces, como, digamos, a ustedes como comunidad y a nosotros como conservadores, de qué acciones tomar. Ahora, algo muy importante que de pronto todos obviaron en su ejercicio y es el número. Una de las cosas más importantes en el nivel de registro es asignar un número. Este número es la cédula del objeto, es como la de nosotros, o sea, cuando tú asignas un número, la idea es que no lo cambies, sino que ese registro se vaya actualizando. Entonces, digamos que ya tienen un inventario. Ahora, ¿qué van a hacer? A cada objeto de ese inventario le van a asignar un número de registro. Y ese número en la base de datos que ustedes decidan construir, que puede ser, digamos, formatos a papel, en Excel, hay cosas más sofisticadas, digamos, como un sistema de gestión de colecciones. Eso se va, digamos, profundizando. También las personas encargadas de hacer estos niveles o búsqueda de información. Todos podemos hacer un inventario. En el registro, digamos, recopilando información, ustedes pueden llegar a este registro también. Si bien no son expertos, pueden sacar un metro, pueden preguntar al artista, pueden buscar otras fuentes de información, pero digamos que podrían llegar a hacerlo. Nosotros en el centro, ¿cómo lo manejamos? Pues nosotros somos profesionales en el campo, es decir, si bien cualquiera podría hacer un inventario, nosotras, especialmente las 5, somos las encargadas de hacer el registro y llegar incluso a un paso de catalogación, que es el siguiente. Bueno, también muy importante en el registro, si pueden recopilar fotografías, que digamos esta unidad documental de cada objeto también les va a ser pues fabuloso para también ir dándose cuenta del estado de conservación incluso. Se hace un estado de conservación hoy en día, digamos, ayer lo miramos, María Camila hizo un estado de conservación hace 2 años en el mural, en solo 2 años el mural ya cambió drásticamente. Si no tuviéramos ese registro fotográfico no podríamos decir a ciencia cierta qué fue lo que cambió. Entonces es muy importante también ir nutriendo. Y por último, la catalogación. En digamos, hay también otras preguntas. ¿Qué implicaciones históricas o políticas tiene este acervo de memoria, este objeto? ¿Dónde ha estado?
cómo llegó a nosotros. Digamos que ustedes ya fueron reflexionando en la fase de registro un poco, y así vamos pasando la catalogación, por eso también se les hizo tan complejo el ejercicio. Para esto, ¿qué se busca? Digamos, cuando nosotros nos referimos a una trayectoria del objeto, digamos, yo pienso mucho en el último mural que nos mostraron ayer, que nos decían, es un mural dinámico, o sea, ustedes lo están actualizando todo el tiempo. Pero entonces es importante dejar registro de todas las fases por las que ha pasado ese mural. Si el día de mañana alguien llegara y, no sé, tapara una cara y enseñara otra, pusiera otro elemento, ¿ustedes cómo pueden justificar que realmente esa no era la intención del artista? Por la trayectoria. Entonces, en esta fase de catalogación vamos a llegar a un nivel muy profundo, lo más que se pueda, de búsqueda de información. Este les va a quedar pendiente porque, como les digo, es ya una búsqueda. Es ponerse en el papel de historiador, de ir a la unidad documental, de recopilar toda la información que se pueda del objeto. Pueden escribir si tienen ideas de lo que tienen que investigar dentro de lo que les hace falta, para que lo tengan en cuenta. Digamos, estas categorías también les va a servir: procedencia, trayectoria, historia de la pieza, información del autor, ya que ustedes pueden contar con eso, los estados de conservación, incluso los derechos de autor. Digamos, si ustedes tienen los derechos morales y patrimoniales de esos murales, si ustedes el día de mañana toman una fotografía y la quieren publicar, ¿lo pueden hacer? O sea, pues no sé, es para que ustedes lo piensen. Cuentan con estos derechos. El autor les hizo una sesión de derechos. La universidad sí tiene, cuando era, porque como fue parte de un proyecto que se llamaba Rostros, Trazos y Rastros. Trazos, bueno, algo así se llama el proyecto. Es cuando el artista entrega la obra, porque como hubo un pago y demás, hay una sesión de la obra, una entrega de la obra y demás a la universidad. Allá lo que dices es muy importante porque al parecer, pues como dices, fue una obra comisionada. Entonces lo importante es que ustedes tengan a la mano, tengan presente el contrato, cómo es que se comisionó, por cuánta plata se comisionó. Todos estos datos son importantes para que luego ustedes pues tengan como la trazabilidad legal de la obra y así puedan usarla pues en sus publicaciones y sea ya oficialmente patrimonio de la universidad. Entonces eso también es muy importante que lo tengan en cuenta, no solamente la materialidad, sino también todos los elementos asociados como ya a la abogacía de la obra. Nunca se deja el registro como, ay, sí, somos las autoras de este mural y dejamos algo firmado, sino pues el mural ya es como, esa firma. Pero a veces, muchas veces pasa como que a los 15 días, al mes, o sea, como que colectivamente uno sabe cuándo hay un tiempo para poderlo tapar o no, pero a veces a los 15 días, ¡pum!, ya lo tapan y montan otro mural. Entonces ahí un poco, no sé cómo lo manejan ustedes, cómo se maneja en la universidad, cómo se manejaría en términos también como derechos de autor, saber cómo hay cosas que no se tocan en la universidad, pero otras que sí son como muy cambiantes. Entonces no sé. Un poco ahí para responderte, pues sí, efectivamente los muros funcionan un poco en plan ley de la calle. Lo que lo respalda es la legitimidad que le da la gente a la obra y, por ejemplo, el memorial tuvo un caso hace ya como 2 años y medio, en la parte de arriba, antes de que estuviera el toldo grande, lo rayaron con pintura. Afortunadamente como que la pintura no le cayó encima cuando... Sí, fue como una manifestación en contra de la administración en ese momento. Lo que sí le cayó encima al memorial fue cuando la universidad tapó, entonces le cayeron como manchas de pintura blanca. Pero básicamente se maneja así. Nosotros un tiempo tratamos de hacer una ruta por Google Maps, como de esos otros murales que había dentro, y en efecto es muy difícil porque de pronto se reconoce que había un mural del tío Sam que se repintaba constantemente, pero cuando esa generación se graduó de la universidad por completo, dejó de estar. Entonces ahora hay otro mural ahí. Entonces sí, por ejemplo, responder a cuáles fueron los colectivos que lo hicieron en ese entonces. Ahorita acabaron de tapar uno en el CEI, yo le decía a Laura como, ¿y ese cuál era? Entonces es muy complejo porque sí, en efecto, lo único que muchas veces puede garantizar que se preserva es la legitimidad que le da la gente, de la apropiación ahí sí propiamente, y a veces las dimensiones, si son muy grandes, pues no se van a poner a intervenirlo porque qué más hacen en una pared tan amplia, pero sí es complejo en ese sentido. También muchas veces lo que se observa es que
varios se borran desde, ¿cómo decirlo que no suene tan horrible? Desde, ¿cómo salga? Como desde lo que para algunos es bonito y no es bonito, sí, como desde lo estético. Entonces, si es algo legible para la administración o la gente que ellos lo ven, dejémoslo que eso está bonito. Si está generando tensión, tapen eso rápido, que eso está generando ruido, malestar, y lo borran. O sea, no hay derecho a la crítica visual, lo borran al otro día. Si es un mensaje directo contra algún funcionario, profesor, estudiante, lo que sea, lo borran, lo tapan, al otro día ni siquiera dejan que los estudiantes lleguen y ya está borrado. Entonces ahí donde queda la libre expresión, la expresión crítica. Muchas veces cosas son tapadas o borradas y pasa, y sigue pasando y no deja de pasar. También hay como un respeto desde que se fomenta, como lo que dicen ustedes, un sentido de pertenencia colectivo, que la gente se siente identificado, se siente conectado con esos personajes, esa frase o ese símbolo, y se respeta. Pero la mayoría que lo borra así es desde una directriz, desde la administración, por lo estético o por lo incómodo que genere a otras personas. Entre estudiantes, como dicen, el código de la calle son 6 meses y que se mantenga como bonito. Si en 6 meses eso lo dejaron caer y no lo han está como que se puede tapar. Está el dicho como que se puede tapar, pero pues a ningún artista nos gusta que nos tapen, y habiendo tanto muro blanco, tanto lugar para pintar, que lleguen y preciso cojan tu expo y te pinten encima, da como mal genio. Entonces ahí se puede volver en el que más tape, el que más rápido tape. Entonces ahí se vuelve como una guerra de los que tapen. Entonces eso. Que lo veo ahí como una problemática, ¿no? En la universidad, el tema de la vida que tiene este movimiento de los murales, y por eso tan importante la documentación, porque si dices, hoy hicieron el mural y mañana ya lo taparon, es buenísimo que ustedes desde acá puedan comunicarle al resto de la comunidad de artistas de la universidad que cuando hagan sus murales los documenten inmediatamente, o sea, digamos que la forma es una herramienta para ustedes como sí, exacto, de difusión y de como de pie de guerra, por decirlo así. Sí, me borras mi mural, pero yo lo documenté. ¿A dónde llevo esa documentación? Si ya tienen ustedes creado este grupo, sería buenísimo que los artistas traigan a ustedes esa documentación y exista un historial de todos los murales que aparecen y desaparecen de la universidad día a día. Es como una sugerencia para que tengan esa iniciativa de memoria, precisamente, de estos murales que fácilmente pueden desaparecer. El de las 9 víctimas ya es más reconocido, entonces es más difícil que de un día para otro lo borren. Pero estos otros que son como de protesta, algo de momento, si el mismo artista lo documenta y lleva esa documentación a esta comunidad que ustedes mismos han creado, a este sitio en el que se puede documentar todo esto, es una forma de que después en 2 años digan, en este muro han estado este otro. Podemos organizar exposiciones con eso. O sea, la documentación es una herramienta valiosísima, ¿vale? Para que lo tengan como, es una idea. Ustedes mismos se van dando cuenta cómo aparentemente tomar una foto, que puede ser algo que hacemos todo el tiempo, puede salvar de muchas discusiones incluso a futuro. Entonces, lo que decía nuestra coordinadora, la importancia de documentar. O sea, estos no son pasos que se hacen por hacer, sino realmente tienen una función muy importante. Bueno, nuestro siguiente capítulo de las acciones que vamos a tomar hoy en día. Ahora sí, conservación preventiva. Como ayer María Camila lo explicaba, hay conservación preventiva, conservación y restauración. Para esto solamente nos vamos a enfocar en conservación preventiva, que son las acciones que todos podemos hacer. Entonces, como estamos hablando de un plan de riesgo, ¿qué es un riesgo? Entonces, es todo aquello que pueda afectar, ¿sí? O sea, a grosso modo. ¿Cuáles riesgos creen que rodean al acervo del que cada uno está reflexionando?
hablábamos de una pintura que está cayendo al muro. Y como nos dimos cuenta, está todo soplado. Sí, yo creo que por la particularidad del contexto en el que está ubicado, por ejemplo, el riesgo químico. Digamos, cuando hay tropeles y los gases, el agua que se usa y demás, pues también le cae al patio y al memorial. Bueno, todos están en lo correcto, todos esos son riesgos que rodean específicamente pues, al memorial de las 9 víctimas. Y ahora otro paso muy importante, ¿cómo clasificamos esos riesgos? Digamos que para nosotros en el campo de la conservación los vamos a clasificar para este ejercicio en 2 aspectos. El primero, los riesgos ambientales, es decir, todos aquellos que rodean al objeto, por ejemplo, la temperatura, niveles de luz, niveles de humedad, plagas, desastres naturales. Y los otros que tienen que ver con los antropogénicos, que tienen que ver con el humano, es decir, con nosotros. Por ejemplo, la manipulación, el uso, el almacenamiento, la exhibición de los que son para exhibir, la valoración y apropiación, que como ya lo vimos en el primer módulo es súper importante, la seguridad y el riesgo al robo o la pérdida. Digamos que como de pronto estamos pensando en un mural, se nos hace ilógico pensar que se lo puedan robar. Pero tenemos que tener en cuenta que digamos, la idea de este taller es que sea muy amplio y pueden tener un acervo de memoria, por ejemplo, las placas también pesan, pero se las pueden robar. Entonces, tenemos que... ¿Se les han robado? ¿Yo? Ya que ustedes vieron en los muros que había fuera de esa plaquita dorada, también estaba en otro memorial y se lo robaron. Por ejemplo, todos estos riesgos son los que tenemos que tener en cuenta. Nuestra compañera Carla, cuando hicimos el taller, o bueno, el esquema del taller, también nos mencionaba el riesgo al olvido. Es decir, si no se activa el acervo de memoria, si no se pone en juego, digamos, todas estas dinámicas que ya vimos, pues también es un riesgo a futuro, porque entre menos personas sepan, pues menos se van a dedicar a conservarlo. La idea es que en el material que tienen vayan escribiendo los riesgos que creen que afectan más directamente a sus acervos en cada una de las clasificaciones y a medida que vayamos dándoles tips, también que vayan anotando los que pues les sirven para tenerlos en cuenta pues para su material. Listo, entonces, primero, para los riesgos ambientales, ¿cómo se podría mitigar? Con cobertor. Por ejemplo, el toldo digamos que es básico, pero es importantísimo. O sea, realmente ahí nos está tapando sol, lluvia. Incluso ayer hablaba contigo que a veces el SMAT lanza, bueno, hasta de pronto eso podría llegar a protegerlo. Pero entonces, ¿qué otras cosas podríamos hacer? Dale. Entonces, primero, controlar luces, control de luz y fuentes de calor. Esto más que todo es para, digamos, acervos que están, digamos, almacenados, pero puede dar el caso, por ejemplo, para los archivos, que a ustedes esta información les sirva más que, digamos, para el memorial. Entonces, evitamos exponer los objetos directamente a la luz del sol, utilizar cortinas que regulen la cantidad de luz que entra en el lugar, no usar tubos de luz fluorescente. Hoy en día ya casi nadie los usa, pero puede ocurrir. Y evitar colocar lámparas y otras fuentes de calor cerca a los objetos. Los bombillos amarillos, que también pues ya muy pocos los usamos, pero que todavía están en lamparitas, digamos, de escritorio o demás. Estas a veces se calientan tanto que pueden provocar un incendio en cuestión de segundos. Entonces, si podemos ir reemplazando todos esos objetos, pues importantísimo. Ventilación adecuada y control de humedad. Como les comentaba nuestra compañera Carla, también este digamos, taller está pensado para territorio. Digamos que aquí en Bogotá, por nuestras condiciones climáticas, casi siempre tenemos un clima, digamos, húmedo. Entonces, para los acervos que están almacenados, entonces ventilar con regularidad. Si vemos que las condiciones de humedad ya definitivamente son muy altas, entonces podemos incluir, digamos, instrumentos como deshumidificadores que de pronto son un poco más tecnológicos, o también cosas más, digamos, rudimentarias. Por ejemplo, aquí ponemos colocar recipientes con carbón, arroz o cal en los espacios. Esto ayuda a reducir la cantidad de humedad. Aquí es importante aclarar que esto toca irlo cambiando, porque claramente pues llega un momento en el que han absorbido tanta humedad que ya no va a hacer nada. De hecho, se les puede convertir también como en fuente de riesgo.
Entonces hay que ir, o sea, actualizando y modificando todas estas, digamos, medidas. Siguiente. Bueno, para los riesgos antropogénicos, ¿qué se les ocurre? ¿Consideran que ustedes pueden ser un riesgo también? Quería hacer ahí un aporte para el riesgo ambiental, que lo hemos hecho y nos ha funcionado, y es barnizar o resinar las piezas para poderlas lavar, poderlas limpiar, que si alguien pinta encima con lo que sea, agüita caliente, cepillito, y no se va a afectar la base pintada, sea con resina o con barniz. Muchas obras se pueden conservar mucho mejor y no va a afectar los trazos, no lo va a manchar, no va a cambiar el color, comprobado. Entonces, por ejemplo, el mural del caso 82 sería muy difícil o ponerle cortinas o ponerle un techo tan alto, igual va a haber filtración del agua por los canales, entonces también sería una buena manera de conservarlo. Gracias. Lo que dice el compañero es muy importante, pero aquí nosotras tenemos que hacer una salvedad, y es la conservación preventiva hasta donde llega. Digamos, tú, porque eres el artista, tienes el derecho a hacerlo, a intervenir tu mural, a protegerlo desde el inicio. Pero nosotras como restauradoras, en caso de que estemos trabajando, digamos que podríamos hacerlo con elementos o con materiales que no sean tan intrusivos. Pero digamos, en el día a día, una persona del común no puede coger tu obra y aplicarle barniz, ponerle una resina para protegerlo. Digamos que eso ya son acciones demasiado intrusivas en el acervo de memoria, porque así como te puede ayudar, también te lo puede afectar. Entonces, para prevenir, mejor llegar hasta donde los límites nos permiten. En este caso, la conservación preventiva, lo que les decimos, tratamos de mitigar todo lo que rodea el objeto sin tocar el objeto. Tips, digamos, para reducir estos riesgos antropogénicos. El primero, fomentar la activación del acervo, delegar y transmitir un legado. Esto ya lo hemos discutido bastante. El segundo, elaborar un plan de riesgo, que es el que todos hoy empezaron como a esbozar. Tercero, procurar manipular con guantes, esto más que todo para los objetos que son, digamos, pequeños, pero en el mural también podría aplicar. Igual lo ideal es que no lo toquen, o sea, si no hay la necesidad de hacerlo, pues ¿para qué? Pero en caso que tocara, pues de preferencia con guantes. Movilizar objetos pesados entre 2 o más personas según el caso. Se ha visto que, por ejemplo, no sé, tengo una placa y la quiero movilizar y creo que soy súper fuerte y la alcé, se cayó y se rompió. Todo esto porque se dio, porque no tomamos una medida preventiva de decir, no tengo la suficiente fuerza de transportarlo por mis medios, entonces necesito o una herramienta, o otra persona, o otras personas, para el caso de las esculturas. No dar mal uso de las piezas, entonces lo que mencionaba la señora Gloria, no recostarse, no pegarle chicle, no poner bombas, carteles de cumpleaños. Por ejemplo, todo lo que rodea. No apoyarse o recostarse sobre murales, lienzos, esculturas. Lo que hablábamos y discutíamos ayer, la importancia de la señalética. Esto es una acción preventiva súper importante. Y la limpieza general del entorno de los acervos. De pronto hay gente que piensa que para no lastimar el acervo, entonces lo dejo quieto y nunca limpio. Eso también nos va a llevar a un riesgo más adelante. Se va a acumular la suciedad, va a empezar a tener como concreciones que nosotros le llamamos como, digamos, como al mugre, que ya lleva tanto tiempo que se le pegó. Entonces, ¿qué se busca? Pues limpiar todo alrededor del acervo. Digamos lo que mencionaba ayer nuestra compañera Carla, hacer estas pantallas móviles para trapear, barrer, que esto pues protege, digamos, al acervo en gran medida. Sigue. Tener un manejo y manipulación adecuada de los objetos, entonces, digamos, para los documentos, lavarse las manos antes de tocarlos, sujetar con ambas manos en caso de que sean libros, preparar el espacio de trabajo, utilizar tapabocas, nos dice Guaira por ahí. Digamos, si ustedes ya saben que van a trabajar un documento, pues no se van a salir con el documento en la mano a la mesa donde tengo el café, donde está sucia, además. Entonces, antes de utilizar el objeto y el acervo de memoria, tengo como todos unos pasos previos para llegar a utilizarlo. Otro, digamos, aspecto muy importante es la observación y monitoreo del estado de conservación. Ayer lo mencionábamos, digamos, estar actualizando. ¿Cómo vamos a registrar, digamos, estos cambios? ¿Qué vamos a observar? Por ejemplo, si hay decoloraciones, rasgaduras o roturas
en el caso del papel, cambios de forma, deformaciones, en el caso de ustedes del mural que se está, digamos, produciendo estos como abombamientos, si ustedes pudieran determinar, no cada cuánto porque tocaría estar de forma muy rigurosa, pero sigamos qué zonas están abombando más que otras, como por qué. En el caso pues también de tener insectos, residuos o plagas, eso también es muy importante. Unos ejemplos prácticos, digamos, no ubicar las cosas directamente en el suelo. O sea, ojalá lo recomendable es que todo tuviera su unidad de almacenamiento, por materiales, digamos, más acordes a la conservación. Tener la señalética, tener contenedores con materiales suaves, por ejemplo, que si se cae, pues al menos tiene como algún soporte que amortigua esta caída. Continúa. Listo. Entonces por aquí el profesor ayer nos preguntaba dónde podemos registrar estos cambios. Entonces pues esto, la idea es que a ustedes pues se les comparta el documento. Sí, la idea es enviarles esta, digamos, esta es una matriz muy básica, es tan básica para que todos puedan, sí, entonces ahí vamos a tener datos básicos. Nombre, descripción, el uso original de la pieza, el uso actual, porque los objetos también cambian, son dinámicos, número de piezas que lo componen, no sé si se dieron cuenta que en el grupo de allá Nos decían, tenemos una pieza de 2 componentes, eso también puede ocurrir. Digamos, para explicarles, yo tengo esta botella, esto es una pieza, pero tiene 2 componentes porque yo le puedo quitar la tapa, entonces es importante documentar los 2 componentes. Las dimensiones, alto, ancho, profundidad, largo, espesor, contorno, otras dimensiones que ustedes consideren importantes, unas fotografías generales, un estado de integridad o conservación, digamos como a criterio ya como de ustedes, si está completo, ahí pueden marcar, está completo, incompleto, si está fragmentado, si está unido, si tiene agregados, si está descosido, digamos, por ejemplo, para los lienzos. Otro, para que ustedes rellenen con la información que encuentran. Un apartado para la valoración, que también les puede servir. Y unos datos de diligenciamiento. ¿Para qué sirven estos datos? Digamos, hoy en día la señora Gloria, vaya a hacer el estado de conservación del mural. Pero ella, digamos, en 3 meses no puede venir y alguien encuentra la ficha y no encuentra, o sea, no, sí, como que no dice, pero ¿quién hizo esto? Bajo criterio. Les sirve en la información, ha ido actualizando estos estados de la ficha de registro. Estamos bien cortos de tiempo, entonces vamos a hablar rápidamente del último punto, que es manejar. Ya cuando sucede algo, ya cuando hay un evento en el que se vea involucrado la obra, ya cuando pues ya no sé, ya le cayó la mancha, ya se cayó una parte, ya sucedió un terremoto o un temblor y pum, se vino abajo, o hubo algún disturbio y se contaminó o hubo algún incendio. Ahí ya es muy importante que dentro del plan de riesgo incluyan un modus operandi de lo que van a hacer en esos casos. Es muy importante que lo piensen, que se lo imaginen, que se pongan. Entonces ahí en la última hojita van a encontrar la pregunta de qué puede pasar en la última hojita. Y ahí la idea es que ustedes empiecen a pensar qué van a hacer en caso de incendio. ¿Qué van a hacer en caso de incendio? Algunas ideas. Digamos que sucedió un incendio y el acervo que eligieron, que es importante para ustedes, se quemó. Que se está quemando. ¿Qué es lo que pueden hacer? Gritar. ¿Sí? Por ejemplo, yo lo pensaba de hace 8 días que fue el tropel. Es muy raro que echen gases dentro del P, pero cayeron gases, como unos 3 gases, incluso uno quedó marcado contra la pared. Y donde uno de estos gases calientes caiga encima del toldo, de seguro del calor lo atraviesa. Por ejemplo, ¿qué pasaría donde eso se caliente y el toldo caiga encima del muro? Pues eso se derrite ahí encima y adiós memoria. Porque el caucho al arrancarlo arranca la... y como está la universidad, arranca la cafetería. Abre una puerta nueva. Esto está quedando grabado. Ay, no. Ay, gracias. No me quedo grabado. No quiero que hagas... Creo que igual eso que tú mencionas es bien importante porque
una de las razones por las que nosotros empezamos a hablar de la necesidad de una política de memoria en la universidad era pensarnos que el día que haya un terremoto y hay ese edificio, porque además el edificio es patrimonio, es uno de los edificios más viejos que tiene esa sede, el día que se caiga no hay una réplica de este memorial en otros lugares, por eso tenemos pendones y tenemos como fotografías y demás, pero sí, o sea, siempre hemos tenido la duda del día que le pase algo al memorial, porque no necesariamente tiene que ser un terremoto, o sea, si alguien quiere va y lo pinta, la verdad es esa, o sea, alguien lo puede ir a tapar y dañar la obra, entonces sí, siempre es como la inquietud de qué hacemos el día que algo así pase. Bueno, como tú dices, pues son eventos en los que uno realmente se pone a pensar. Lo primero, pues en un evento ya de alto riesgo, lo primero es evacuar, ¿no? Eso ya, pues si se quemó, ¿qué vamos a hacer? Lo importante son nuestras vidas. Pero normalmente en los museos y en las instituciones, pues que tienen un acervo, ¡ay! Ah, sí, eso también. No, normalmente, pues sí, hay ese tipo de elementos, pero también, si no hay nada, pues se establece también una priorización, digamos. Entonces, digamos que hay alguien que está trabajando, pues en el mural es muy difícil porque pues está ahí, ¿no? Pero si tiene otro tipo de acervos, hay alguien, digamos, alguien que tiene la oficina en el lugar y en su proceso de evacuación, digamos, tiene los elementos más importantes cerca y digamos que en el proceso de evacuación puede simplemente recogerlos y ya salir evacuando con esos elementos que tiene cerca. Este proceso de priorización es algo que ustedes pueden establecer entre ustedes, decidir como, bueno, si pasa algo, ¿qué podríamos hacer para que alguien, pues, que en su proceso de evacuación, que no interfiera con su propia seguridad, pueda ayudar a salvar nuestros acervos? Pero pues ahí también, igual estamos como rápido, la idea era, pero bueno, no importa. Ahí les dejamos, ¿sigue? Los pasos que pueden seguir ya cuando algo pasa. Es muy importante que sigan estos pasos en el momento en el que pues ya tengan una obra o algún elemento que haya sufrido algún daño pues irreversible lastimosamente. Entonces, primero, evaluar. Primero, no mover el objeto. O sea, no se van a poner a levantarlo, a mirar, a ver cómo está, o sea, antes de eso se van a parar lejos, van a mirar de lejos, qué tal que eso, van a mirar si hay otros elementos de riesgo alrededor, que cuando ustedes se acerquen no vayan a caerles nada encima, van a evaluar la situación, dónde se encuentra, qué daños tiene, si lo mueven se va a caer más, si se va a desordenar. Controlar. Sí, ya cuando ustedes hayan evaluado, ya cuando ustedes hayan visto que no van a correr ningún riesgo, ya se pueden acercar e intentar estabilizar el objeto. Sí, la idea es que ustedes lo manipulen lo menos posible, esto en todos los casos. Y intentar protegerlo de más riesgos. Entonces, digamos, que quedó, yo qué sé, quedó ahí un jarrón y le quedó encima un elemento que puede caerse. Entonces, la idea es que ustedes puedan como retirarlo de ahí. Y ahí pasan a identificar. Aquí es muy importante todos los pasos que ya tenían anteriormente porque lo que les va a ayudar a que puedan como pedir acciones o pedir auxilio a los conservadores sobre el objeto o sobre lo que ya sucedió es la identificación que ya tenían realizada. Entonces, ustedes no van a llegar a donde, pues, a pedir ayuda a donde el restaurador o a donde un profesional sin nada, van a decirle, bueno, nosotros tenemos ya la fecha en la que se hizo, tenemos los materiales en los que se hizo, tenemos el contacto, el contacto del artista, tenemos la valoración, lo que eso significa, todos los elementos importantes. Por eso es tan importante tenerlos ahí como muy en registro, muy al pendiente, que ustedes lo tengan esa información siempre a la mano. Después van a solicitar apoyo. A partir de esas observaciones y el riesgo, la idea es que soliciten apoyo profesional. Ahí, pues la idea es que ustedes, pues como institución, también tengan como un registro de un contacto al que puedan acudir, un restaurador o una institución a la que puedan acudir. Y que tengan en su directorio, pues obviamente si en un caso de riesgo también en su directorio van a tener el número de los bomberos, ¿no? O algo de las entidades que puedan auxiliarlos. Y en este proceso de esperar respuesta, la respuesta no va a ser inmediata. O sea, ustedes digamos que pasan el caso a una beca o una solicitud,
no va a ser inmediata la respuesta. Entonces, en esa espera, ustedes tienen que velar porque no sufra más daños. Entonces, ahí nosotros lo que les recomendamos es no esperar a que todo pase institucionalmente, sino que ustedes sean recursivos. Entonces, necesitan taparlo porque está sufriendo con la luz, que sea, ponen si sea una sábana, no importa, o sea, tienen que ser recursivos porque lo importante es esperar la respuesta de una forma en que se mantenga lo que queda del objeto y reducir al mínimo los riesgos. Sí, entonces ahí les dejamos el paso a paso, está en el material. Y pues esas son nuestras recomendaciones. Ese material a ustedes les queda para que lo retomen, reflexionen, hagan sus tablas, sus Excel, sus formatos, sus consultas, todo alrededor y planteen sus propias preguntas para los objetos. Y ya, pues si tienen alguna pregunta, es que nos quedan 3 minutos para preguntas. Nosotros llevamos trabajando el memorial ya un tiempito. Hemos, como dice San Pablo, en entes católicos en ese momento, hemos transmitido lo que hemos recibido, ¿sí? Nosotros hemos transmitido como colectivo lo que hemos recibido del profe Crisanto, lo que hemos recibido del profe Fabio, lo que hemos recibido de las familias, pero quizás nunca tan a detalle nos habíamos puesto a pensar en esas. Claro, si pensábamos como, ¿y si hay un temblor? Y decimos como, existen plotters, pero están en el mismo bloque. Entonces, ¿sí? Entonces, pensar en la proyección, que creo que lo decía, ¿cómo es que es tu nombre? Lo decía ayer Ángela, como de que muchas veces la obra se piensa para 5, 10, 15, 20 años, mientras que nosotros lo podemos gozar, pero que hay después de, sí, o sea, en la extensión del tiempo que pasa. Y que yo creo y estoy seguro que doña Gloria, Marlis y los demás familiares están de acuerdo, es que lo que quisiéramos es que este muro pues nunca dejase de existir, ¿no? Porque la memoria, claro, está en el relato oral y está en los archivos personales, pero en un lugar como la universidad pues se obliga justamente en el memorial. El memorial es el ombligo de la memoria en la universidad, es el centro, es lo que une, es lo que ata, es lo que convoca. Entonces pues agradecerles por el espacio porque es muy muy gratificante y que ojalá con una mayor convocatoria se pudiera replicar este espacio, por ejemplo, con gente del Germinario de Historia con Memoria de Ciencias Sociales, ¿sí? Que ellos son un proyecto ya que es de la institución, que es un semillero, que está afiliado al Centro de Investigaciones de la Universidad. Nosotros no estamos afiliados al Centro de Investigaciones, entonces por ende ellos tienen una responsabilidad también con la conservación de las memorias, ¿sí? Que hubiera alguien, por ejemplo, de Ciencias Sociales, que están o por ejemplo la profe Sandra Rodríguez, es la de la línea de memoria de la universidad, que ellos han trabajado estos temas, porque a fin de cuentas pues estamos comunitaria, y el profe Crisanto que ya está muy feliz porque casi se pensiona y nos abandona. Entonces, sí, como eso, agradecer y ojalá se pueda replicar o convertir el video en cápsulas, alguna vaina, porque es información muy muy útil. Y en caso de incendio no echarle extintor al memorial. Bueno, sí, agradecerles. Y pues entiendo que hay unos trámites administrativos que se están realizando como en forma de convenio para que quede trazabilidad de que, por ejemplo, pues sería muy interesante que en ese convenio, en esa relación a largo alcance con el Centro Nacional de Memoria Histórica se pudieran seguir haciendo estas capacitaciones que tuvieran muchísima más como acogida. Y pues que no solo estuvieran los estudiantes, ¿sí? O administrativos, sino que también pudiera estar, por ejemplo, del personal de servicios, ¿sí? Porque pues la universidad es un lugar de memoria, ¿sí? Y todas estas cosas también sirven un montón para comprender cuál es la importancia que tiene el lugar que habitamos. Agradecida. Bueno, pues sí, muchas gracias a ustedes también. Igual, la idea también es que ustedes pues sean súper proactivos con este material, ya empiecen a hacer ustedes el plan de riesgo y ya cuando lo tengan ustedes también pueden hacer ustedes mismos la socialización de este plan de riesgo con quien ustedes quieran. ¿Sí? Gran parte de la conservación se hace a partir de la prevención y que tengamos todo
presentes para que cuando pase algo sepamos cómo respaldarnos con lo que ya hemos venido trabajando y que sepan que igual como nosotras profesionales en conservación cuentan con nuestro apoyo si llega a ocurrir alguna eventualidad o pasa algo y necesitan como consultar con nosotras, pues ahí está el canal abierto y sé que Guaira también está ahí súper atenta en caso de que ella también pueda proveerles un asesoramiento pues, en alguna necesidad que tengan. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias.